Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo va a aguantar esta burbuja? Porque igual esta vez no se rompe la burbuja a través de las compañías, sino se rompe a través de todo lo que está rompiendo, la tecnología y la IA, ¿no? Aquí un poco la clave, siempre sucede lo mismo, ¿no? Los mismos bancos de inversión que nos estaban diciendo que no había ningún tipo de burbuja, ahora nos dicen, claro que hay una burbuja y encima nos explican las razones, ¿no? Cuando ellos pueden ser las primeras víctimas también, y lo estamos viendo en las últimas horas, porque ellos pensaban que estaban más o menos blindados, ¿no? Esa caída de las bolsas, vamos a vivir más caídas de este tipo, ¿no? Algunos se pueden denominarlo ajustes, correcciones, pero esto lo que nos tiene que hacer es recordarnos, a los que ya lo sabíamos, y descubrir a los que parece que se dan cuenta ahora, la fragilidad de una escalada de valoraciones, sobre todo ligadas al sector tecnológico, que está construida sobre cimientos muy débiles, sobre expectativas de crecimiento y de rentabilidad, que sobre todo en el caso de un sector como el tecnológico, estamos hablando de castillos en el aire, basados fundamentalmente en la fe, en el desarrollo de un negocio concreto de cada una de las empresas, porque aunque sepamos que en el fondo ese desarrollo conjunto va a alumbrar una serie de tecnologías, no sabemos quiénes van a ser los actores que lo van a protagonizar, y esa es la gran clave de esto. Entonces, por mucho que haya respaldo del poder político, puede haber determinadas investigaciones, determinados anuncios que sean disruptivos y que provoquen terremotos, ¿no? Sucedió algo similar cuando la empresa china DeepSeek, ¿recuerdas?, demostró al mundo que podía hacer competencia a la todopoderosa OpenAI norteamericana con menos recursos, y ahora es una empresa norteamericana, Anthropic, de la mano de Google. Anthropic, para el que no lo sepa, está fundada por los que se fueron de OpenAI. El Anthropic sería OpenAI 2.0, y entonces ahí presentan un programa informático, una herramienta de software, que lo que hace básicamente es automatizar tareas de inteligencia artificial, pero amenazando el negocio de buena parte de compañías que se dedican a realizar labores de consultoría y diseño informático y que trabajan para los que están sosteniendo en estos momentos los mercados financieros. Son sectores muy importantes ligados al software, los servicios financieros, la gestión de activos. Entonces se ha puesto patas arriba la plataforma sobre la que se sustentan por los denominados mercados y las herramientas también que se emplean para ir casando oferta y demanda. Entonces, es verdad que siempre hay movimientos interesados, información privilegiada, lo hemos contado muchas veces, en muchas ocasiones, pero no, este derrumbe bursátil se ocasiona, esta venta masiva se produce antes de la apertura de Wall Street, cuando Anthropic presenta su nueva herramienta. ¿Va a haber otras empresas que lanzarán herramientas disruptivas y que provocarán terremotos? Evidentemente. ¿Cuáles? Eso es lo que no sabemos. Entonces, se amenazan, como bien decías, no solo empleos humanos, sino también estructuras corporativas que están obsoletas con estas nuevas tecnologías, y algunas que están obsoletas sin saber que están obsoletas, porque pasado mañana va a haber un nuevo desarrollo tecnológico que las va a hacer obsoletas. Entonces, esto es algo parecido a cuando hay una crisis financiera, que nadie sabe realmente qué bancos son los que tienen problemas en sus balances y se lo intentan ocultar unos a otros. Bueno, pues ahora estaríamos en una situación parecida, es una especie de juego de las sillas, en el que está sonando la música. Entonces, cuando para la música hay que buscar una silla para sentarse, pero no hay sillas para todos, ¿no? Entonces, esto implica que los riesgos de la implantación de la inteligencia artificial en el sistema económico y corporativo actual va más allá de los problemas para acceder a la energía de los nuevos centros de datos, va más allá del estrangulamiento que existe en el hardware, que son problemas graves, en los equipos físicos, en los procesadores, las memorias RAM, sistemas de almacenamiento, sino que también va al software. Esta mañana muchos medios norteamericanos hablan del apocalipsis del software, pero no porque se vaya a acabar, sino porque hay descubrimientos que son muy disruptivos, como digo, y que automatizan procesos que no solo afectan al empleo, sino que reconfiguran sectores completos, que además son los que mantienen en la actualidad esos cimientos de los denominados mercados, y sobre todo la parte financiera, mediática y de servicios de consultoría, de auditoría, firmas de servicios profesionales. Por eso, fabricantes de software, que también pueden verse amenazados por implicaciones de la inteligencia artificial, están cayendo. Por eso, empresas que se dedican a evaluaciones de riesgo crediticio, como Standard & Poor's, por ejemplo, están cayendo, las agencias de calificación. Los que se dedican a cruzar datos del sector inmobiliario también tienen los días contados. El procesamiento de pagos, la consultoría. Entonces, esto es lo que está generando esta ola vendedora sin precedentes. Y que además, y esto a lo mejor se está comentando menos, aunque vosotros sí lo habéis mencionado esta mañana, esto afecta más a Europa que a Estados Unidos, porque las compañías de software europeas parten de una situación muchísimo peor. De hecho, el año pasado se produjo una ola de fusiones para intentar ganar con tamaño lo que se perdía por la disrupción tecnológica. Este es el error de siempre. Y ahora temen que el tsunami de los avances en Silicon Valley pues puedan llevarse a muchos grupos corporativos europeos por delante, ¿no?
Esto es un síntoma de algo que parece querer eludirse, pero que hay que entender y hay que entenderlo ya. La burbuja de la inteligencia artificial, como en su momento sucedió con el auge de Internet, concluirá con ajustes y correcciones de mayor o menor grado, que irán reordenando el sector, que irán generando ganadores, pero sobre todo perdedores, y a medio y largo plazo esa tecnología llegará y se extenderá. Pero en el camino van a quedar muchos jugadores, van a quedar muchos cadáveres, y algunos de los que caerán son ahora considerados las grandes esperanzas del futuro. Entonces, toda evolución disruptiva genera este tipo de procesos. Y en este momento de la historia aún más, porque la inteligencia artificial afecta a todo y a todos. Y por eso hay que tener cuidado, y esto ya es una recomendación a todos aquellos ahorradores que se están subiendo en el carro de las cotizaciones de la inteligencia artificial, hay que tener cuidado con la cesta que elige cada ahorrador y sobre todo con los huevos que ponen en esa cesta. Porque tenemos a muchos gigantes del sector. Ahora Musk ha anunciado que quiere fusionar SpaceX y XAI para realizar la mayor salida a bolsa de la historia. OpenAI también va a salir a bolsa. Vamos a tener operaciones billonarias, no millonarias, sino billonarias, antes de que se pinche una burbuja que tarde o temprano, como digo, va a dejar cadáveres corporativos sobre la mesa. Y lo más importante, desde el punto de vista del pequeño inversor, atrapará a pequeños ahorradores que pensaban, como sucede siempre, que la subida no tendría fin. Los bancos de inversión que llevan azuzando y que llevan reclamando y que llevan un poco pidiendo a los ahorradores conservadores que sean menos conservadores y que se suban al tren, son responsables. Aunque luego, posteriormente, como siempre sabes, publican sus informes diciendo que esto ya se sabía. Bueno, pues si lo sabían ustedes, ¿por qué dijeron justamente todo lo contrario, no? Pues eso es otro factor a tener en cuenta, José Antonio. Ayer es verdad bueno, en los medios, sobre todo los más afines, ¿no?, recogieron una fotografía que parecía muy positiva. ¿Quién no quiere proteger a los menores de 16 años? No solo en las redes sociales, ¿no?, sino en todo, ¿no? ¿Cómo no vas a querer decir, bajo ese paraguas, oiga, que usted está en contra de proteger a los niños? No, eso no es así. Ahora, ¿qué es lo que busca de verdad la medida de Sánchez y de Francia y de Australia alrededor de esos menores de 16 años? Esa es la pregunta que debemos hacernos y qué es lo que está ocultando, porque adiós al anonimato. Para saber que mi hijo tiene menos de 16 años, tienen que saber que yo tengo más de 16 y quién soy. Exactamente. Y fíjate, una paradoja que ayer se nos daba: él no quiere a las tecnológicas, meto la postilla porque ya no están en su lado, como estaban en 2020. La tecnocasta, José Antonio, la tecnocasta. Pero antes sí que eran buenos, ahora ya no son buenos. Él no quiere las tecnológicas, pero quiere que les demos el DNI a las tecnológicas. O los datos biométricos. Es decir, él no quiere que tengan más poder, pero colateralmente con la medida les va a dar más poder. Si lo que hay que darle es el DNI y las medidas biométricas. Y luego lo que oculta en las otras 4 medidas es, oiga, usted no va por la medida de los 16 años, usted va por intervenir en el mensaje, en la arena pública, diciendo este mensaje no. Es decir, lo de ayer es muy grave. La gente no termina de entender que Sánchez y las tecnológicas trabajan para el mismo patrón y que realmente pues, se nos generan un pensamiento de trinchera, pero como bien estabas explicando, les beneficia notablemente. Es como cuando Yolanda Díaz anuncia la subida del salario mínimo y dice que se está oponiendo a las grandes corporaciones. La subida del salario mínimo beneficia fundamentalmente a las grandes corporaciones que pueden pagar ese salario mínimo. Y esto es así, siempre ha sido así. Dices, hay una idea muy, muy clara ahí, dices, todo el mundo quiere proteger a los menores de 16 años, sí, pero yo lo que quiero es que los protejan sean sus padres, no el Estado, no el gobierno. Porque el gobierno, y en estos momentos el gobierno de España, es una de las instituciones y una de las entidades menos fiables que hay, porque estamos hablando de unos menores que se les puede dejar abortar o mutilarse partes de su cuerpo sin ningún tipo de permiso paterno, pero no se les va a dejar que entren en las redes sociales, por ejemplo, para escucharnos a ti y a mí hablar o contar o analizar un poco la realidad, ¿no? Muy poca gente, la verdad, se está dando cuenta. Tú ayer ya te encendías un poco en redes sociales y con razón, y estuvimos intercambiando algunos mensajes, porque de verdad muy poca gente se está dando cuenta de lo que subyace tras esta intervención ayer en esa cumbre globalista en Dubái, ¿no? A ver, el anuncio de que en España se va a prohibir el acceso a redes sociales a menores de edad y su referencia al control del relato, que esto era más importante amenazando a las plataformas tecnológicas, forman parte de una estrategia que surge de las entrañas de la bestia de Bruselas y con la colaboración de Silicon Valley, y de la que el presidente español es uno de sus principales paladines, en un tipo de actuación capitaneando determinadas agendas que son ahora mismo lo que le han permitido y le permiten seguir en el Palacio de la Moncloa
a pesar de todos los escándalos, de la pérdida de apoyo popular, del abandono de sus socios parlamentarios, del terror que utiliza de puertas hacia adentro para mantenerse en el sillón, de la ocultación del desastre económico español, que por mucho que nos digan que el Producto Interior Bruto está subiendo, hemos tenido el peor enero en el plano laboral desde el año 2012, que se dice pronto. Entonces, esta estrategia de enrocamiento, que es profundamente de corte totalitario, requiere del control mediático. Y a Sánchez le viene como anillo al dedo que desde la oficina de von der Leyen y desde las oficinas de Silicon Valley, tú acabas de mencionar el caso de Australia, Estados Unidos también está en ello, se le anime a liderar en Europa el control de Internet. Y a Sánchez se le ha dicho, vas a ser tú el que lideres este proceso. Macron, como es muy celoso, ha actuado 24 horas antes, de una manera absolutamente coordinada. Y utilizan de forma diabólica a los niños, unos niños, y aquí me tengo que parar un poco para no calentarme, que les importan muy poco a las élites europeas y que solo aparecen en el debate público para ser utilizados y manipulados. Antes de mencionar el tema de la prohibición de menores y el acceso a las redes sociales, Sánchez deja claro que esto forma parte de un paquete normativo en el que se va a dotar de herramientas legales para que desde el gobierno o desde la comisión política creada ad hoc para ello se determine qué contenido informativo se deba retirar. Esto es una Gestapo digital con todas las letras, en la que el mayor desinformador que existe hoy en día en nuestro país es el propio gobierno de España. Esto lo tenemos que tener clarísimo, y sus altavoces mediáticos, que son los que van a determinar lo que es verdad y lo que no, en una nueva policía del pensamiento orwelliana que además se nos presenta como algo positivo, que debemos apoyar, y el que no lo apoye es un antidemócrata. Y esto surge también de Bruselas. Hemos tenido documentos en las últimas horas que se han desclasificado sobre cómo se ha utilizado la Ley de Servicios Digitales Europea para intervenir en 8 elecciones en Europa. En 8. La democracia está muriendo ante nuestros ojos mientras nos la están vistiendo de una nueva democracia. Y este enfoque es exactamente el mismo que Sánchez expuso en el foro de Davos del año 2025 y el mismo que von der Leyen expuso un año antes. Y Francia, como bien decías, está en ello. Entonces, es importante que entendamos también que cuando desde los púlpitos políticos, empresas de medios de comunicación, organizaciones supranacionales, se proclama que hay que luchar contra la desinformación, lo que se pretende realmente es lograr el monopolio de la mentira. Porque aquellos que se erigen en jueces censores determinan lo que es verdad y lo que no, actúan exactamente igual que los burócratas de las dictaduras, los que hacían progromos para eliminar disidentes. ¿Cuál es la gran amenaza para cualquier gobierno o institución con poder y capacidad de mando? No son los opositores organizados, son aquellos individuos libres que tienen criterio propio y que lo emplean como una especie de antídoto contra la propaganda y las ideologías dominantes, cuando estas son falaces. Y esto es lo que se quiere atacar. Decía Henry Louis Mencken, periodista, ya a mitad del siglo XX, que el hombre más peligroso para cualquier gobierno es el que es capaz de reflexionar sin tener en cuenta supersticiones, tabúes imperantes, hoy diríamos las fake news, porque él decía que si se le deja reflexionar al hombre, inevitablemente llega a la conclusión de que el gobierno, bajo el que vive, es deshonesto, demente e intolerable. No, pues esto es lo que se quiere evitar. Son las personas que manejan los resortes de las estructuras de poder las principales fuentes de desinformación. Esto no implica que no haya otras fuentes de desinformación, pero tradicionalmente a lo largo de la historia, la mentira siempre se había contrastado con verdades, con hechos, con factos, como dicen ahora los chavales. Y por eso están tan interesados en cercenar cualquier crítica constructiva, mientras se permite a mentirosos profesionales campar a sus anchas, que esta es otra. Porque hay mentirosos profesionales a los cuales no se les cierran los canales de redes sociales, que disponen de espacio en las tertulias televisivas, que aparecen públicamente como verdaderos garantes de la libertad y de la democracia. Y además genera un peligroso incentivo, porque esto lo que hace es lanzar un mensaje a todo analista, a todo periodista, a todo informador, diciéndole, oye, si te acercas a mí y sigues mi senda, te va a ir muy bien. Ahora, como vayas contra mí, serás declarado enemigo del pueblo. Insisto, esto es totalitarismo. La mordaza digital, sabes que le llevo yo llamando desde hace mucho tiempo y es así. Y luego, en cuanto al tema del acceso de los menores a las redes, tú lo acabas de decir. El objetivo no es comprobar la edad para permitir o bloquear el acceso. Es una idea que no es de Sánchez y que en su momento impulsó el propio Elon Musk, que es garantizar que todas las cuentas en redes sociales tienen humanos detrás. ¿Cómo lo hacen esto? Con la identidad digital. Se trata de identificar a todo el mundo digitalmente y esto implica el anonimato en el acceso a Internet. Entonces, el objetivo al final, y yo lo llevo diciendo mucho tiempo, es que naveguemos por la red con el documento de identidad digital en la frente, insertado en nuestro dispositivo, para que quede constancia no solo de lo que hace cada uno
para controlar su actividad diaria, para usarlo como una herramienta política, incluso corporativa, para mantenernos a raya. No, no. También para alimentar a las bases de datos. Porque las bases de datos necesitan que tengamos todos una identidad digital para que, de alguna manera, funcionemos como una especie de granja humana o de mina de datos, los cuales, por las grandes empresas tecnológicas, puedan minar nuestros datos, como bien decías tú. Y si no lo hacemos voluntariamente, ya nos obliga el presidente del gobierno para ello. Cuando se habla de la soberanía tecnológica europea, esto es una entelequia. Las empresas tecnológicas norteamericanas son las que están dando todos los servicios en Europa, pero no solo a los particulares y a las empresas, a las administraciones públicas, a las estatales, a las autonómicas y a las municipales. Podemos discutir si introducir algo de competencia con las empresas chinas. Diremos, no, es que las empresas chinas nos espían, es verdad. Y las empresas norteamericanas no. Y como no solo nos espían, les vamos a obligar desde la regulación, desde el Parlamento y desde el Gobierno a entregarles nosotros todos nuestros datos. Vivimos en una distopía absoluta y si no despertamos rápidamente, cuando nos demos cuenta, vamos a tener unos grilletes que no vamos a poder romper ni con la ayuda de otros, ni con la ayuda de los extraterrestres, que ya lo último que falta a Bittner es que vengan los extraterrestres. Y el otro elemento fundamental viene del otro lado del Atlántico, de Estados Unidos, cómo Trump también está mirando al suramericano, ¿no? Y está aprovechando parte de la desescalada, ¿no?, que se está viviendo en los entornos bélicos, ¿no?, para hacerse y para tomar también esa parte o ese entorno, ¿no?, o bueno, ese control, ¿no? Esta semana está siendo muy importante para analizar lo que está pasando en el sur del continente americano. Como confirmamos el pasado lunes, parece que hay un paréntesis, al menos una desescalada bélica en relación a Irán. Hay una gira importante que bueno, pues, va a tener la delegación norteamericana, compuesta como siempre por Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, que sigue sin tener cargo, pero al final es el secretario de Estado in pectore. Y van a ir a Qatar, van a ir a Israel y finalmente pues van a acabar en Emiratos. No, perdón, en Estambul, donde van a tener una serie de conversaciones con países árabes y musulmanes para ver si se puede sacar adelante algún tipo de acuerdo nuclear con el régimen de Irán. Y bueno, pues eso parece que un poco que se le pone algo de sordina. Y en este momento, bueno, también hay que decir que veremos por cuánto tiempo podrá parar los pies a los halcones que sueñan con la guerra abierta en Oriente Medio. Porque Trump tiene muchas presiones, porque Israel es Israel, sigue siendo Israel, y antes de los papeles de Epstein ya sabíamos que el lobby sionista tiene un importante peso en la política exterior de Estados Unidos. Pero de momento esa desescalada es un hecho. Washington está aprovechando esta calma temporal para afianzar el control del sur del continente americano. Fíjate todo lo que ha sucedido en los últimos días. Tenemos la victoria de Laura Fernández de Costa Rica, que lo primero que ha hecho ha sido ponerse a disposición de la Casa Blanca para lo que haga falta. Es decir, ella ha llegado ya sabiendo perfectamente que aquí, entre el palo y la zanahoria, ella prefiere la zanahoria. Luego el acercamiento con el colombiano Petro, que ha sorprendido a propios y extraños. Petro estaba en una deriva, ¿no?, intercambio de declaraciones con Donald Trump. Donald Trump amenaza a Petro con hacerle un Maduro y Petro se va al despacho Oval, está allí 2 horas de reunión y sale con un libro firmado de Donald Trump donde el presidente le firma y se lo dedica y le dice: eres genial, Petro, ¿no? Uno dirá, bueno, pero ¿esto qué pasa? ¿Esto es el show de Truman? Bueno, pues sigue, es el show de Truman. ¿Por qué se produce este cambio ahí? Bueno, pues porque nada más salir Petro anuncia que ha ofrecido a Estados Unidos la posibilidad de que la petrolera estatal Ecopetrol ayude en la reactivación, cito textualmente el concepto, económico de Venezuela. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, lo hemos contado, la reticencia de las petroleras norteamericanas a invertir dinero privado. Ellos quieren que todo se garantice con dinero público de los norteamericanos. Entonces tienen un problema ahora para realizar determinadas inversiones. Y entonces Petro se ha ofrecido. Dice, no, nosotros te ayudamos. Te ayudamos, te echamos una mano con nuestra estructura y así nos convertimos en amigos. Él no ha querido dar detalles de cómo se involucraría Ecopetrol, pero sí que ha hablado de la idea de reactivar gasoductos, oleoductos y conexiones eléctricas ya existentes. Con lo cual también, entre el palo y la zanahoria, elige la zanahoria. E incluso ha contemplado la posibilidad de usar energía eléctrica limpia producida en Colombia. Es decir, Petro ya va con todo. Dice, oye, mira, lo que haga falta, yo me pongo a vuestro servicio. Es decir, que otro de los supuestos líderes díscolos con la administración norteamericana pasa por el aro. Ya quedan pocos que no sigan los designios de Washington. Los exiliados cubanos de la Florida están con la mosca detrás de la oreja porque se las prometían muy felices después de la operación Maduro y ahora Trump ha dejado caer que igual puede hablar con el gobierno del país para llegar a algún tipo de acuerdo y que no haya cambio de gobierno. Y luego en el caso de México, cuidado porque Sheinbaum, el hecho de que no haya accedido a todas las exigencias de su vecino del norte, la podría apartar del gobierno a pesar de gozar de apoyo popular y se le está buscando recambio entre el empresariado mexicano para cerrar un poco filas en torno a Estados Unidos. Todo ello
mientras países como Argentina ceden sus territorios e infraestructuras a empresas norteamericanas. Y de hecho, bueno, pues la polémica en torno a ese ofrecimiento, a esa oferta que ha hecho Milei a Trump para recibir a parte de los inmigrantes deportados por la policía de la frontera. Y luego gobiernos como El Salvador, que acaban de firmar un acuerdo económico con Estados Unidos que pone a Bukele al servicio completo de los intereses del imperio norteamericano, algo que él no niega y que yo creo que incluso se congratula de ello. Hay que decir que Bukele ha firmado contratos muy importantes con las empresas tecnológicas norteamericanas para implantar un gobierno tecnológico dentro de El Salvador. Y una vez más, con la excusa de reducir aranceles, pues se firman documentos que van minando soberanías nacionales y que van cerrando el círculo de control de un Trump que, como dejó claro en su reciente documento de seguridad nacional, pues aspira precisamente a eso, ¿no? A tener el control total de los países occidentales para en el futuro plantear un enfrentamiento con China. Todo ello también unido a una nueva estrategia para captar minerales estratégicos, las famosas tierras raras, y que está provocando que empresas norteamericanas de renombre como Glencore estén vendiendo parte de sus derechos de explotación minera a empresas ligadas al gobierno norteamericano. Glencore ya lo es de alguna forma, pero se están haciendo este tipo de contratos, sobre todo en el continente africano. Todos estos movimientos, bueno, pues pasan un poco desapercibidos entre toda la actualidad diaria y al final vemos cómo Hispanoamérica y Europa pues tienen un papel muy similar en esta política norteamericana, ambas regiones de alguna manera atrapadas entre la deuda y el comercio obligado con las grandes corporaciones norteamericanas, a cambio, en teoría, de que cierren o de que, bueno, pues rompan esos acuerdos con China. Veremos si la ruptura de esos acuerdos con China se produce y en ese caso, y a lo mejor si los efectos perversos o los efectos negativos de esa ruptura con China son mayores o menores de una supuesta alianza con Estados Unidos. Pero estamos viendo un nuevo orden y este es el nuevo orden mundial de Donald Trump, que mientras que nos distraen con algunas cositas, pues a la chita callando se va tejiendo esa tela de araña, esa red, bueno, pues para configurar un nuevo mundo, un nuevo telón de acero, José Antonio. Muchas gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, buen día y buen negocio. Igualmente, abrazo, José.